El veterano. Durante mis excursiones por la fortaleza, hice amistades curiosas. Una de ellas fue la de un veterano valiente y lleno de cicatrices. Era coronel de inválidos. Vivía encerrado en una torre moruna, como un gavilán en su nido. Su historia era su entretenimiento favorito. Le encantaba contarla una y otra vez. Y su vida parecía un tejido de aventuras y desgracias. También tenía vicisitudes constantes. Esa mezcla le daba un sello especial. Era un carácter original. Era una singularidad muy española. Recordaba al tono de las páginas del Gil Blas. Estuvo en América con 12 años. Entre los momentos más felices de su vida, contaba uno con orgullo. Decía que había conocido al general Washington. Desde entonces participó en todas las guerras de su patria. Hablaba de prisiones y calabozos de la península, por experiencia propia. Quedó cojo de una pierna. Y sus manos quedaron tullidas. Además estaba mutilado y lleno de heridas de arcabuz. Era literalmente un monumento viviente a las turbulencias de España. Contaba una cicatriz por cada batalla o escaramuza. Era como un árbol de Robinson. En ese árbol cada año de cautiverio quedaba marcado con una señal. Pero su mayor desdicha era otra. Al menos eso parecía. En época de revolución y peligro, mandó en la ciudad de Málaga. Entonces los habitantes lo nombraron general. Lo hicieron para que defendiera la ciudad contra la invasión francesa. Eso debería haber sido un mérito claro. Eso debería haberle dado derecho a una recompensa del gobierno. Pero la vida no siempre paga bien. Yo temía que él acabaría sus días escribiendo reclamaciones. A veces las escribía. A veces las imprimía. Y siempre repetía lo mismo, con gran esfuerzo mental. Además gastaba sus ahorros. Y cansaba a sus amigos sin ningún resultado. Era imposible visitarlo sin pasar una prueba. Siempre había que escuchar algún memorial interminable. Duraba, como mínimo, hora y media de lectura. Y al salir, uno se llevaba media docena de papeles en los bolsillos. Este tipo de personas es común en España. Por todas partes se encuentran. Son personas respetables, pero olvidadas. Acaban devorando la miseria en un rincón. Y también devoran el agravio amargo. Y devoran la injusticia recibida como pago por sus servicios. Y hay otra cosa segura. Cuando un español se ve obligado a reclamar al gobierno, sufre. Y puede decirse algo con certeza. Ya tiene pleito para toda la vida. Yo visitaba a este veterano con frecuencia. Su habitación estaba encima de la Puerta del Vino. Era un cuartito abrigado. Y tenía vistas hermosas a la vega. Todo allí estaba ordenado como en un cuartel. Era el orden preciso de un soldado. En la pared colgaban 3 carabinas. También colgaba un par de pistolas. Estaban limpias y brillantes. Junto a ellas había un sable. Y también había un bastón. Cada uno estaba a un lado, como si guardara su puesto. Por encima se veían 2 sombreros de 3 picos. Uno era para gala. El otro era para diario.
Su biblioteca era pequeña. Era un armario con media docena de libros. Su lectura favorita era un volumen viejo y sin encuadernar. Era un libro de máximas filosóficas. Lo hojeaba y lo manoseaba todos los días. Él aplicaba esas máximas a su vida. Las usaba para cada caso particular. Sobre todo las usaba cuando había amargura. Y también cuando hablaba de injusticias. A pesar de todo, era un buen hombre. Era amable y bondadoso. Y cuando olvidaba sus desgracias, era un compañero divertido. A mí me gustaba escucharlo. Me gustaba, especialmente, cuando contaba aventuras de campaña. En mis visitas también me enteré de algo más. Su conversación incluía relatos sobre otro viejo militar. Ese otro hombre era comandante de la fortaleza. Y al parecer, había tenido una fortuna parecida en la guerra. Yo fui completando esos relatos. Lo hice con mis propias indagaciones. Pregunté a los viejos habitantes de la fortaleza. Y tuve una ayuda especial. La tuve gracias al padre de Mateo Jiménez. Ese hombre me dio noticias valiosas. Para él, el héroe favorito de sus historias era Claro. Era el personaje que voy a presentar a mis lectores. Leyenda del gobernador y el escribano. Hace mucho tiempo, el gobernador de la Alhambra era un anciano valiente. Había perdido un brazo en la guerra. Por eso, todos lo conocían como el gobernador manco. El hombre estaba orgulloso de ser veterano. Llevaba bigotes largos, casi hasta los ojos. También usaba botas de montar. Y llevaba una espada toledana, tan larga como una pica. Además, metía siempre un pañuelo dentro de la cazoleta de la empuñadura. El gobernador era muy celoso de su autoridad. Y era severo, rígido y escrupuloso con sus privilegios. Bajo su mando se cumplían las normas al pie de la letra. La Alhambra era sitio real. Y las inmunidades se respetaban sin discusión. Nadie podía entrar en la fortaleza con armas de fuego. Tampoco podía entrar con espada o con bastón. Solo se hacía una excepción con personas de cierta categoría. Además, los jinetes tenían que desmontar en la puerta. Y tenían que llevar el caballo por la brida. La colina de la Alhambra se alzaba en medio de Granada. Eso creaba un problema político. El capitán general de la provincia tenía, dentro de su territorio, un pequeño estado aparte. Esa situación era muy molesta. Y se volvió todavía más intolerable por dos razones. La primera razón era la rigidez del gobernador. El gobernador llevaba sangre y fuego cualquier asunto de autoridad. Incluso una cuestión mínima de jurisdicción. La segunda razón era la gente que empezó a subir a la fortaleza. Esa gente tenía mala fama. Muchos buscaban refugio allí. Y desde allí robaban y saqueaban a los vecinos de la ciudad. Con ese panorama era normal que hubiera enemistad. El capitán general y el gobernador vivían en querella continua. Y el conflicto era aún más fuerte por parte del gobernador. A veces, la autoridad más pequeña es la más celosa de su dignidad. El capitán general vivía en un palacio en la Plaza Nueva.
Ese palacio estaba al pie de la colina de la Alhambra. Allí había gente a todas horas. Había guardias, servidumbre y funcionarios. Desde la Alhambra, un baluarte dominaba la plaza y el palacio. Allí se paseaba el gobernador manco. Llevaba su espada al cinto y miraba hacia abajo a su rival. Lo miraba como un halcón desde la copa de un árbol antiguo. Cuando el gobernador bajaba a la ciudad, lo hacía con gran ceremonia. A veces iba a caballo y a veces iba en coche. Siempre iba rodeado de guardias. Su coche era un armatoste antiguo y pesado. Era de madera tallada y cuero dorado. Lo tiraban 8 mulas y lo escoltaban caballerizos y lacayos. El gobernador creía que causaba admiración. También creía que causaba temor. Él se veía como vicerregente del rey. Pero en Granada había gente con mala leche. Y en el palacio del capitán general se burlaban de él. Lo llamaban el rey de los mendigos. Se reían de su boato pequeño. Y se reían de la ropa pobre de muchos de sus vasallos. Un motivo constante de pelea era el portazo. El gobernador exigía pasar sin pagar por las puertas de la ciudad. Decía que las provisiones de su guarnición estaban exentas. Ese privilegio trajo problemas. Poco a poco apareció un contrabando descarado. Y una partida de contrabandistas se instaló en la fortaleza. También se instalaron en cuevas cercanas. Hacían negocio a lo grande. Y lo hacían con ayuda de soldados de la guarnición. Al final, el capitán general reaccionó. Consultó con su hombre de confianza. Ese hombre era un escribano astuto y enredador. Ese escribano le encantaba fastidiar al gobernador. Buscaba cualquier ocasión para meterlo en pleitos. El escribano dio un consejo. Dijo que el capitán general debía insistir en registrar los convoyes. Se refería a los convoyes que pasaran por las puertas de la ciudad. También redactó un documento largo para defender ese derecho. El gobernador manco no quería oír hablar de leyes. Era un veterano de los que mandan y punto. Y odiaba a los escribanos más que al diablo. Ese escribano lo odiaba todavía más. El gobernador se retorció el mostacho furioso. Y dijo, ¡hola! Así que el capitán general usa al escribanito para apretarme a mí. Pues verá que un soldado viejo no se deja hallar por un jurial. El gobernador cogió la pluma y escribió una carta breve, muy sucia y muy directa. No se molestó en dar razones. Insistió en su derecho de libre tránsito y lanzó una amenaza. El gobernador avisó de algo muy claro. Cualquier aduanero que tocara un convoy de la Alhambra pagaría caro. Ese convoy iba protegido por el pabellón de la Alhambra. Mientras discutían, ocurrió un incidente. Un día llegó una mula con víveres para la fortaleza. La mula llegó al puente de Genil. Luego debía cruzar un barrio de la ciudad. Después debía seguir hacia la Alhambra. El convoy lo guiaba a un cabo viejo y malhumorado. Había servido mucho tiempo bajo el gobernador. Pensaba como él. Y era duro como una hoja toledana. Al llegar a las puertas de la ciudad, el cabo hizo un gesto solemne.
puso el pabellón de la Alhambra sobre la carga. Luego avanzó con la cabeza alta, pero iba alerta, con el ojo atento. Era como un perro pasando por campo enemigo. El centinela del portazo preguntó: ¿quién vive? El cabo respondió, sin girarse: soldados de la Alhambra. El centinela preguntó: ¿qué lleváis ahí? El cabo contestó: provisiones para la guarnición. El centinela dijo: adelante. El cabo pasó orgulloso con su convoy, pero avanzaron solo unos pasos. Entonces varios aduaneros se lanzaron desde el puente. El jefe gritó: ¡alto ahí! Para, mulatero, y abre esos fardos. El cabo respondió: respetad el pabellón de la Alhambra. Esto es para el gobernador. El jefe escupió una burla: un cuerno para el gobernador y otro para su pabellón. Mulatero, te hemos dicho que pares. El cabo se enfureció y gritó mientras preparaba la carabina: detened el convoy si os atrevéis. Adelante, mulatero. El mulatero dio un balazo a la acemida, pero el jefe se adelantó y agarró la mula por el ronzal. El cabo apuntó y disparó. El jefe cayó muerto. La calle se alborotó al instante. Prendieron al viejo cabo y el populacho lo molió a puntapiés y bofetadas. También le dieron palos. Era el anticipo brutal que la gente daba antes que la ley actuara. Después lo cargaron de cadenas y lo encerraron en la cárcel de la ciudad. A los compañeros del cabo les dejaron seguir, pero primero registraron el convoy a su gusto. Luego permitieron que continuara hacia la Alhambra. El gobernador se puso furioso. Se sintió insultado por el ataque a su pabellón y se sintió humillado por la prisión de su cabo. Durante un tiempo solo descargó su rabia. Se paseaba por los salones moriscos o miraba con ojos de fuego desde su baluarte. Miraba directo al palacio del capitán general. Después se calmó un poco. Entonces envió un mensajero. Pidió la entrega del cabo. El gobernador dio su argumento. Dijo que solo él tenía derecho a juzgar a sus soldados. Dijo que ese delito era asunto de su jurisdicción. El capitán general respondió con calma. El escribano lo ayudó con gusto. El capitán general dijo que el delito ocurrió en la ciudad. También dijo que la víctima era un empleado civil. Por eso, decía, el caso era suyo. El gobernador insistió otra vez. El capitán general contestó otra vez. Cada respuesta era más larga. Y cada respuesta traía más fundamentos legales. El gobernador se enfurecía más. Se ponía rígido y obstinado. El capitán general se ponía más sereno. Y el escribano disfrutaba del espectáculo. El veterano tenía corazón de león, pero rugía de impotencia. Se veía atrapado en una pelea de papeles y fórmulas. Mientras tanto, el proceso avanzaba. El cabo estaba en un calabozo estrecho. Solo tenía una ventanilla con rejas. Por allí asomaba su cara curtida. Y por allí recibía visitas y consuelo.
El escribano trabajó sin parar. Redactó un mamotreto de declaraciones y diligencias. Y lo hizo a la manera española sin levantar la mano. Con ese papelío confundió al cabo por completo. Logró que el cabo se declarara culpable. También logró que se declarara confeso. Entonces llegó la sentencia. Condenaron al cabo a morir en la horca. El gobernador protestó desde la Alhambra. También lanzó amenazas tremendas. Pero no sirvió de nada. Llegó el día fatal. Pusieron al cabo en capilla. Eso se hacía la víspera de la ejecución. Se suponía que así pensaría en su final. Y se arrepentiría de sus pecados. El gobernador vio que ya no había margen. Decidió actuar en persona. Ordenó preparar su coche de ceremonia. Bajó a la ciudad con sus guardias. Bajó por los paseos de la Alhambra. Paró ante la casa del escribano. Mandó que lo llamaran al portal. El gobernador gritó: ¿Qué me han dicho? ¿Habéis condenado a muerte a uno de mis soldados? El escribano respondió, casi disfrutándolo: todo se ha hecho según la ley. Todo se ha hecho con el procedimiento judicial. Puedo enseñar a su excelencia las declaraciones del proceso. El gobernador dijo: traedlas acá. El escribano entró en su despacho. Estaba contentísimo. Pensaba que tendría otra ocasión de lucirse. Volvió con un legajo enorme de papeles. Empezó a leer con voz alta y solemne. Leía con las maneras típicas de su oficio. Mientras leía, se formó un coro. La gente escuchaba con la boca abierta. Entonces el gobernador dijo: hacedme el favor de subir al coche. Nos libraremos de estos curiosos. No me dejan oíros. El escribano subió al carruaje. Y ahí vino la jugada. En un instante cerraron la portezuela. El cochero chasqueó el látigo. Y todo salió disparado. Mulas, coche y guardias arrancaron a toda velocidad. La muchedumbre quedó atónita. Y el gobernador no paró hasta la Alhambra. Allí metió al escribano en un calabozo bien fortificado. Después envió un mensaje militar. Mandó un parlamentario con bandera blanca. Y propuso un canje. El mensaje era simple. El cabo por el escribano. El capitán general se sintió ofendido. Se negó. Y además dio una negativa insultante. Luego mandó levantar una horca grande. La levantó en el centro de la Plaza Nueva. Quería ejecutar al cabo sin más. El gobernador respondió: ¡Hola! Así que va a ahorcarle. Entonces ordenó levantar otro patíbulo. Lo levantó junto a la muralla principal. Esa muralla daba a la Plaza Nueva. El gobernador mandó un mensaje al capitán general. Dijo: ahorque usted cuando quiera a mi soldado. Pero mire hacia arriba. Verá a su escribano bailando en el aire. El capitán general siguió inflexible. Las tropas se formaron en la plaza. Redoblaron los tambores. Y las campanas tocaron a muerto. Se reunió una multitud enorme.
Arriba, en la Alhambra, el gobernador hizo lo mismo. Formó a la guarnición del Cubo. Mientras tanto, doblaba la campana de la Torre de la Vela. La campana anunciaba la muerte del escribano. La esposa del escribano atravesó la gente. Llevaba a sus hijos con ella. Eran una prole entera de escribanillos en potencia. La mujer se arrodilló ante el capitán general y le suplicó que cediera. La mujer le dijo algo muy claro: no sacrifique a mi marido. No sacrifique el bienestar de mis hijos. No lo hará por orgullo. Usted conoce al gobernador. Usted sabe que cumplirá su amenaza. El capitán general se conmovió. Las lágrimas y los gritos lo ablandaron. Entonces aceptó el canje. Envió al cabo a la Alhambra. Lo escoltó un piquete. Y el cabo iba con ropa de ajusticiado. Iba encapeluzado como un fraile. Pero llevaba frente alta. Y su rostro no cambió. A cambio, pidió al escribano. Pidió lo que se había propuesto desde el principio. Sacaron al escribano del calabozo. Salió más muerto que vivo. El hombre ya no sonreía. Toda su arrogancia había desaparecido. Decían que el terror le había encanecido el pelo. Caminaba abatido. Y miraba como perdido. Parecía haber sentido la cuerda en el cuello. El gobernador cruzó su único brazo. Miró al escribano unos segundos. Y sonrió con dureza. Después le dijo: de ahora en adelante, amigo mío, modere su celo. No mande gente a la horca con tanta alegría. Y no confíe en salvarse solo porque tenga la ley de su parte. Pero, sobre todo, no vuelva a bromear con este viejo veterano. Leyenda del gobernador manco y el soldado. El viejo gobernador manco estaba exasperado. En la Alhambra tenía fuero militar. Además, recibía quejas constantes. Le decían que la fortaleza era guarida de ladrones y contrabandistas. El gobernador decidió hacer una limpieza a fondo. Trabajó sin descanso. Expulsó de la fortaleza a muchos maleantes. También echó a los grupos de gitanos que vivían en cuevas cercanas. Luego dio nuevas órdenes. Quería patrullas constantes por alamedas y veredas. Las patrullas debían arrestar a cualquiera que pareciera sospechoso. Una mañana tranquila de verano, una patrulla estaba apostada junto al Generalife. Estaban cerca del camino que sube al Cerro del Sol. La patrulla la formaban 4 hombres. Iba el cabo inválido, el mismo del asunto del escribano. Iban también un corneta y 2 soldados. De pronto oyeron pasos de caballo. También oyeron una voz masculina cantando. Cantaba un aire guerrero antiguo. El estilo era rudo, pero la entonación era buena. Al poco apareció un hombre vigoroso. Tenía la piel tostada por el sol. Iba con un uniforme de infantería, viejo y mugriento. Llevaba del diestro un caballo árabe muy fuerte. El caballo iba enjazado a la usanza morisca. Los soldados se sorprendieron. No era normal ver a alguien así por aquella montaña solitaria.
El cabo salió a su encuentro y le gritó: ¿Quién vive? El hombre respondió: gente amiga. El cabo preguntó: ¿quién sois? El hombre contestó: un pobre soldado. Vuelvo de la guerra con el cuerpo lleno de agujeros y vuelvo con la bolsa vacía. Ya estaba cerca. Vieron que llevaba un parche negro en la frente. Su barba era entrecana. Además, tenía ojos vivarachos. Esa mirada pícara delataba buen humor. Y delataba también que era un zorro viejo. El desconocido, ya confiado, decidió preguntar él. Dijo: ¿se puede saber qué ciudad es esa que veo ahí abajo? El corneta se rió y contestó: ¿qué ciudad es esa? Anda, qué gracioso. Viene del Cerro del Sol y pregunta por Granada. El hombre abrió los ojos y dijo: ¿Granada? ¡Santa Madre de Dios! Es posible. El corneta volvió a pinchar. ¿Cómo que si es posible? ¿No veis que esas torres son la Alhambra? El desconocido se enfadó y replicó: ¡quita allá, mal corneta! No me vengas con bromas. Pero si fuera verdad, yo tendría algo importante que contar al gobernador. El cabo tomó la palabra, pues vais a verle pronto. Ya hemos decidido llevaros ante él. Entonces la patrulla se movió rápido. El corneta agarró el caballo por la brida. Los dos soldados sujetaron al desconocido por los brazos. El cabo se puso al frente y dio la orden: de frente. ¡Marchen! Y marcharon hacia la Alhambra. El espectáculo llamó la atención de la fortaleza. Un soldado desarrapado iba preso, y un caballo árabe hermoso iba con ellos. La gente ociosa se arremolinó. También se acercaron comadres y charlatanes. Se juntaban a diario en aljibes y fuentes. Las poleas de las cisternas pararon un momento. Las muchachas que venían por agua se quedaron mirando. Iban con cántaro en la mano y en chanclas. Abrían la boca al ver pasar al cabo y su preso. Los curiosos se fueron sumando. La cola de la escolta crecía a cada paso. Todos inventaban teorías. Uno decía: es un desertor. Otro decía: no, es contrabandista. Otro decía: es un bandolero. Al final corrió la versión más jugosa. Decían que la patrulla había capturado al capitán de una banda terrible. Las mujeres se comentaban entre risas: capitán o no capitán, ya veremos si se libra. El gobernador manco tiene una sola mano, pero esa mano agarra fuerte. En ese momento el gobernador manco estaba en su casa. Estaba en un salón interior de la Alhambra. Tomaba el chocolate de la mañana. Con él estaba su confesor. Era un fraile franciscano rollizo del convento vecino. Y el chocolate lo servía una muchacha malagueña. La muchacha tenía ojos negros. Era hija del ama de llaves. La gente chismosa decía cosas. Decían que la joven era una pícara muy fina. Decían que había encontrado el punto débil del gobernador. Decían que lo manejaba a su antojo. Pero nosotros no vamos a meter la nariz ahí. Le avisaron al gobernador de la captura.
Le dijeron que habían arrestado a un desconocido sospechoso. Le dijeron que estaba en el patio exterior. Estaba bajo custodia del cabo y esperaba órdenes. Al oírlo, el gobernador se sintió importante. Dejó la jícara en manos de la joven. Pidió que le acercaran la espada. Se la ciñó al instante. Se retorció el bigote. Se sentó en un sillón de respaldo ancho y puso cara de juez terrible. Luego ordenó: traed al prisionero. El militar entró a los pocos minutos. Iba sujeto por guardias. El cabo lo custodiaba de cerca. El soldado, aún así, parecía tranquilo. También parecía decidido. Y miró al gobernador con un gesto burlón. Ese gesto no le gustó nada al viejo. El gobernador lo examinó un momento. Después dijo: responded. Decid lo que tengáis que decir. ¿Quién sois? El preso contestó: Señor, soy un pobre soldado. Vuelvo de la guerra. Mis ahorros son cicatrices. Y también son cortes y golpes. El gobernador se burló un poco y respondió con que un soldado, y por el traje de infantería. Pero me han dicho que traéis un caballo árabe soberbio. ¿También lo ganasteis con cicatrices? El soldado inclinó la cabeza y dijo: si su excelencia lo permite, puedo contarlo. Y puedo contar algo más. Es algo extraño y muy serio. Afecta a la seguridad de la fortaleza. Y afecta a Granada. Pero debo hablar a solas. O como mucho ante personas de total confianza. El gobernador señaló al fraile y dijo: este fraile es mi confesor. Podéis hablar delante de él. Luego señaló a la muchacha que fingía estar ocupada. En realidad estaba muerta de curiosidad. El gobernador dijo: y esta joven es prudente. Podéis hablar delante de ella. El soldado miró a la moza. La miró con gracia entre burla y coqueteo. Y dijo: entonces no hay problema. Que se quede esta chica. El gobernador mandó salir a los demás. Solo quedaron el gobernador, el fraile, la muchacha y el preso. El soldado empezó a contar su historia. Y enseguida se vio lo que era. Era un charlatán de primera. Hablaba sin parar. Y su lenguaje no encajaba con su uniforme. El soldado dijo: con permiso de su excelencia. Soy un soldado con muchos servicios. Hace poco terminé mi empeño. Me dieron licencia. Salí del ejército en Valladolid. Me fui a pie hacia mi pueblo en Andalucía. Ayer, al atardecer, cruzaba una llanura seca de Castilla la Vieja. El gobernador lo cortó en seco. ¡Alto ahí! ¿Qué decís? Castilla la Vieja está lejísimos de aquí. El soldado no se inmutó. Y respondió: no importa. Ya dije que era maravilloso. Pero es verdad. Si su excelencia me escucha, lo verá. El gobernador gruñó. Se retorció el bigote y dijo: seguid. El soldado continuó. Buscaba un sitio para dormir.
No vi casa ni albede. Me resigné a dormir al raso. Use el morral como almohada. Yo sé que eso no asusta a un veterano. Y su excelencia lo sabe mejor que nadie. El gobernador asintió. Sacó el pañuelo de la cazoleta y espantó una mosca que le zumbaba. El soldado siguió. Anduve un poco más. Llegué a un puente sobre un barranco. Allí corría un riachuelo casi seco por el calor. Junto al puente había una torre moruna. La torre estaba ruinosa arriba, pero abajo tenía una bóveda firme. Yo pensé que era buen refugio. El soldado bebió agua del riachuelo, según contó. Dijo que el agua era dulce y pura. Después sacó comida del morral. Dijo que solo tenía una cebolla. Dijo que también tenía mendrugos. Se sentó a cenar. Luego decidió dormir bajo la bóveda. Y se felicitó por la elección. Dijo que era alojamiento digno para un soldado cansado. El gobernador murmuró: en mis tiempos he dormido en sitios peores. El soldado retomó el hilo, estaba comiendo. Entonces oí movimiento dentro de la bóveda. Eran pasos de caballo. Al poco salió un hombre. Salió por una puerta baja en los cimientos. Llevaba un alazán de la brida. El soldado dijo que al principio no distinguió bien. Solo había luz de estrellas. Pero aquel hombre le dio mala espina. Aún así, se dijo que no le importaba. Dijo que era pobre y no tenía que robarle. El extraño acercó el caballo al agua. Entonces el soldado pudo mirarlo mejor. Dijo que iba vestido de moro. Dijo que llevaba coraza de acero. Dijo que llevaba un casco brillante. Las estrellas se reflejaban en el metal. El caballo también iba a la morisca. Y llevaba estribos grandes. El caballo bebió con ansia. Metió la cabeza en el agua hasta los ojos. Bebió tanto que parecía que iba a reventar. El soldado dijo que le habló: compañero, vuestro caballo bebe como un loco. Cuando una bestia bebe así, es señal clara. El extraño respondió con acento árabe: bien puede beber. Hace más de un año que no bebía. El soldado fingió asombro. Y dijo que eso era aguantarse como un camello. Luego lo invitó a cenar. Dijo que no le importaba si era moro o cristiano. Dijo que los soldados se entienden en paz. El gobernador asintió otra vez. El soldado continuó: el moro me dijo que no podía comer. Dijo que debía viajar antes del amanecer. Yo le pregunté a dónde iba. El moro dijo que iba a Andalucía. El soldado dijo que aprovechó la ocasión. Le pidió montar a la grupa. Dijo que el caballo era fuerte y podía con dos. El moro aceptó. El soldado contó que montaron. El moro le dijo: tente firme. Mi caballo corre como el viento. El soldado respondió que no se preocupaba. Y dijo que salieron disparados. Primero iban al paso. Luego al trote. Después al galope. Y al final fue una carrera salvaje.
El soldado dijo que todo parecía huir. Dijo que pasaron por ciudades a velocidad imposible. Dijo que vio Segovia y que se la tragó la noche. Dijo que cruzaron la sierra y pasaron junto a palacios. Dijo que volaron sobre llanuras y caminos. Luego dijo que el moro frenó en una montaña. Y dijo que el moro anunció el final del viaje. El soldado dijo que solo vio una cueva. Entonces, según él, apareció una multitud. Todos iban a la morisca. Unos iban a caballo y otros a pie. Venían de todas partes. Venían con velocidad de vendaval. Todos entraban en la cueva. Entraban como abejas en colmena. El soldado dijo que entró con ellos. Dijo que bajaron por un camino torcido. Dijo que la cueva se iluminaba poco a poco. Y dijo que no era amanecer. Dijo que era otra cosa. Dijo que vio grutas laterales. Dijo que parecían armerías. En unas había escudos y yelmos. En otras había lanzas y cimitarras. En otras había munición y equipajes. También dijo que vio filas de jinetes. Estaban armados y quietos como estatuas. Dijo que vio soldados dormidos junto a sus caballos. Dijo que vio infantería preparada para formar. Por último, describió una gran sala. Dijo que era una gruta con forma de palacio. Dijo que las paredes brillaban con oro y plata. Dijo que parecían piedras preciosas. Dijo que arriba había un trono. Dijo que en el trono estaba un rey moro. Dijo que lo rodeaban nobles. Dijo que había guardia de negros africanos con cimitaras. Dijo que entraban miles de guerreros. Todos rendían homenaje ante el trono. Unos iban impecables y ricos. Otros iban rotos y sucios. Y otros llevaban armaduras abolladas. El soldado dijo que preguntó al moro qué era aquello. Y dijo que el moro le respondió con solemnidad. El moro le dijo que era la corte de Boabdil. El moro le dijo que Boabdil era el último rey de Granada. El soldado dijo que protestó. Dijo que en las crónicas Boabdil se fue hace siglos. Dijo que en las crónicas murió en África. El moro, según el relato, se rió. Dijo que las crónicas cristianas mentían. Dijo que Boabdil y sus guerreros quedaron encantados. Dijo que estaban encerrados en la montaña. Luego el moro añadió más. Dijo que España entera era un país encantado. Dijo que había guerreros dormidos en cuevas y torres. Dijo que dormían siglos bajo bóvedas. Dijo que solo se liberaban una noche al año. Dijo que era la víspera de San Juan. Dijo que eran libres desde el amanecer hasta el ocaso. Dijo que podían rendir homenaje al rey. El moro explicó su propia historia, según el soldado. Dijo que él venía de Castilla la Vieja. Dijo que llevaba siglos en la torre del puente. Y dijo que debía volver antes de que naciera el día. También señaló a la tropa de Granada. Dijo que esos batallones eran los encantados de la zona. Luego soltó la amenaza final, según el cuento. Dijo que un día Boabdil bajaría de la montaña. Dijo que entraría en la Alhambra con su ejército.
Dijo que recuperaría su trono. Y dijo que después reuniría guerreros de toda España. Y dijo que reconquistaría la península. El soldado dijo que preguntó cuándo ocurriría. Y dijo que el moro respondió, solo Aya lo sabe. El moro, según el soldado, mencionó al gobernador. Dijo que el gobernador era intrépido. Dijo que era veterano. Dijo que era famoso como el gobernador manco. Y dijo que, mientras ese viejo mandara, la irrupción no sería posible. Al oír esa parte, el gobernador se incorporó. Tocó la espada y se retorció el bigote. Pero dejó continuar. El soldado dijo que el moro lo dejó solo con el caballo. Dijo que el moro se fue a rendir homenaje a Boabdil. Entonces el soldado dijo que dudó. Dijo que podía esperar al moro. Dijo que podía huir de aquel ejército de sombras. El soldado afirmó que decidió rápido. Dijo que tomó el caballo como botín de guerra. Dijo que era presa legal. Entonces, según él, montó de un salto. Volvió riendas. Espoleó con estribos morunos. Y huyó por donde había entrado. Dijo que oyó ruido detrás. Dijo que oyó voces y choque de armas. Dijo que el galope le perseguía como un huracán. Dijo que lo alcanzaron sombras a millares. Dijo que lo arrastraron hacia la salida. Y dijo que él cayó al suelo sin sentido. Luego dijo que despertó en una montaña. Dijo que el caballo estaba a su lado. Dijo que la brida se le enredó en el brazo. Y dijo que por eso el caballo no se escapó. Después dijo que vio pitas y chumberas. Dijo que vio Granada abajo. Y dijo que vio la catedral. Dijo que bajó con cautela. Llevaba el caballo de la brida. No quiso montarlo otra vez. Temía que el animal hiciera alguna locura. Dijo que se encontró con la patrulla. La patrulla le confirmó que era Granada. La patrulla también le confirmó que estaba junto a la Alhambra. Entonces dijo que pidió ver al gobernador. Dijo que quería avisar de peligros. Dijo que quería que el gobernador tomara medidas. Dijo que el ejército misterioso estaba bajo tierra. Y dijo que podía amenazar el reino. Cuando terminó el cuento, el gobernador preguntó, y decidme, veterano, ¿qué me aconsejáis? Que aguante esos peligros. El soldado respondió con falsa modestia, no debo dar lecciones a su excelencia. Pero yo taparía todas las grutas y agujeros. Así Boabdil quedaría sepultado para siempre. Y si el padre bendice los muros, mejor. Con cruces y reliquias sería suficiente. El fraile dijo, eso sería de gran efecto. Entonces el gobernador cambió el tono. Puso su único brazo sobre el puño de la espada. Miró al soldado con dureza. Y le dijo, ¿de verdad creéis que me vais a engañar con esa patraña? Ni una palabra más. Sois un zorro viejo. Pero yo soy más zorro que vos. ¡Guardia está aquí! ¡Cargad de cadenas a este miserable! La criada quiso intervenir. Pero el gobernador la calló con una mirada. Los guardias ataron al soldado.
Entonces uno de ellos notó un bulto en su bolsillo. Sacó un bolsón de cuero bien repleto. Lo volcó sobre la mesa. Cayeron joyas y monedas. Cayeron anillos. Cayeron collares. Cayeron rosarios de perlas. Cayeron cruces con brillantes. Cayeron muchas monedas de oro antiguas. Varias rodaron por el suelo hasta los rincones. Por un momento la justicia se detuvo. Todos se pusieron a buscar monedas. El gobernador mantuvo el decoro, pero sus ojos mostraron inquietud. Solo se calmó cuando recuperaron la última moneda. El fraile se encendió. Su cara se puso roja. Sus ojos ardían al ver rosarios y cruces. Y gritó: «¡Miserable sacrílego! ¿A qué iglesia has robado estas reliquias?» El soldado respondió: «No robé iglesias. Si hay sacrilegio, viene de tiempos antiguos. Es botín del moro del que hablé. Y cuando me quedé con el caballo, también tomé un bolsón. Colgaba del arzón de la silla. Yo creo que ese bolsón era su botín». El gobernador cortó la discusión. «Bien. Ahora dormiréis en las Torres Bermejas. Allí no hay hechizos. Pero allí estaréis seguro, como en cualquier cueva encantada». El preso respondió con frialdad: «Su excelencia hará lo que quiera. Yo agradezco el alojamiento. Un soldado se adapta a cualquier sitio. Me basta una habitación decente. Y me basta un rancho aceptable. Solo le pido que vigile la fortaleza. Y que no desprecie mi aviso sobre los agujeros de la montaña». Así terminó la escena. Llevaron al prisionero a un calabozo seguro en las Torres Bermejas. El caballo árabe fue a las caballerizas del gobernador. Y el bolsón se guardó en el arca de su excelencia. El fraile protestó un poco. Quería que las reliquias fueran a la iglesia. Pero el gobernador era dueño absoluto en la Alhambra. El fraile se tragó la discusión. Aún así, decidió avisar a la autoridad eclesiástica. Conviene saber algo del contexto. Por entonces había terror en la Alpujarra. Actuaba una banda de ladrones. La mandaba un jefe llamado Manuel Borrasco. Ese ladrón entraba incluso en Granada con disfraces. Buscaba noticias de convoyes y viajeros ricos. Luego asaltaba en pasos solitarios. El gobierno empezó a moverse. Ordenó vigilancia a puestos militares. Y pidió detener forasteros sospechosos. El gobernador Manco se lo tomó muy en serio. La Alhambra tenía mala fama. Por eso creyó que había capturado a un bandido importante. La historia se divulgó. Se habló del asunto en la fortaleza. Y se habló también en la ciudad. Muchos decían que el preso era Manuel Borrasco. Decían que el terror de la Alpujarra había caído. Decían que estaba encerrado en las Torres Bermejas. La gente iba a mirar. Las Torres Bermejas están frente a la Alhambra. Están en una colina cercana. Entre ambas hay una cañada con una alameda. En las torres había un centinela. El cuarto del preso tenía ventana con barrotes fuertes. La ventana daba a una pequeña explanada.
Allí se juntaba el pueblo. Iban a mirar al preso como a una fiera en jaula. Pero nadie lo reconocía como borrasco. El bandido real tenía fama de rostro feroz. Y el preso tenía aire burlón. No encajaba. Empezaron las dudas. Y volvió la tradición a la mente de muchos. Los viejos contaban que Boabdil y su ejército estaban encantados. Así que algunos se preguntaron si el cuento era verdad. Varias personas subieron al Cerro del Sol. También lo llamaban Cerro de Santa Elena. Buscaban la cueva del relato. Encontraron un pozo oscuro. Nadie sabía su profundidad. Ese pozo todavía existía. Y muchos creyeron que era la entrada del antro de Boabdil. Poco a poco, el preso ganó simpatías. En España, el bandolero de montaña a veces parece caballeresco. Y también hay gusto por criticar al que manda. Así que algunos murmuraban contra el gobernador. Y empezaron a ver al preso como víctima del rigor. El soldado ayudaba a su propia leyenda. Era alegre y bromista. Bromeaba con todos los que se acercaban a la ventana. Y lanzaba piropos a las muchachas. Consiguió una guitarra mala. Se sentaba a la ventana por las noches. Cantaba coplas y canciones de amor. Las mujeres se reunían en la explanada. Bailaban boleros con su música. El preso se afeitó la barba. Así gustaba más. La criada del gobernador lo admitió. Dijo que su mirada pícara era irresistible. Esa joven mostró simpatía desde el principio. Intentó ablandar al gobernador y no pudo. Entonces ayudó en secreto. Cada día llevaba al preso alguna golosina. Se las sacaba de la mesa del gobernador. O las robaba de la despensa. Y de vez en cuando llevaba vino. A veces era Valdepeñas. A veces era Málaga. Mientras tanto fuera crecía otro conflicto. El hallazgo del bolsón se exageró en Granada. Entonces apareció una pelea de jurisdicciones. El capitán general reclamó al prisionero. Dijo que lo capturaron fuera del recinto de la Alhambra. Dijo que era territorio bajo su mando. Por eso pidió al preso. Y también pidió el botín. El fraile, por su parte, informó al gran inquisidor. Habló de cruces, rosarios y reliquias. Entonces el inquisidor reclamó al prisionero por sacrilegio. También reclamó el botín para la iglesia. Y llegó a insinuar auto de fe. El gobernador se puso furioso. Juró que no entregaría al preso. Dijo que antes lo ahorcaría en la Alhambra. Lo llamaba espía capturado en los confines. El capitán general amenazó con mandar soldados. Quería trasladar al preso a la ciudad. El inquisidor quiso enviar gente del Santo Oficio. Una noche avisaron al gobernador de todo. El gobernador rugió: ¡que vengan! Verán lo que les espera conmigo. Mucho tiene que madrugar quien quiera engañar a este soldado viejo. Entonces dio órdenes. Quería trasladar al prisionero al amanecer. Lo quería dentro de las murallas de la Alhambra. Quería un calabozo más seguro.
Luego habló con la criada. Oye, niña, despiértame antes de que cante el gallo. Quiero ver esto con mis propios ojos. Llegó el día. Cantó el gallo. Pero nadie despertó al gobernador. El sol ya asomaba por las montañas. Entonces el cabo veterano entró a la carrera. Tenía el terror dibujado en la cara. Y gritaba: ¡se ha escapado! ¡Se ha escapado! El gobernador se levantó de golpe y preguntó: ¿cómo? ¿Quién se ha escapado? El cabo respondió sin aliento: el soldado. El bandido. El diablo. No sabemos quién era. El calabozo está vacío. Pero la puerta estaba cerrada. Nadie entiende cómo salió. El gobernador preguntó: ¿quién lo vio por última vez? El cabo dijo: vuestra criada. Le llevó la cena. El gobernador gritó: que venga al momento. Y ahí llegó otra sorpresa. La habitación de la criada estaba vacía. La cama mostraba que no durmió allí. Era evidente que huyó con el preso. Todos recordaron que hablaba mucho con él. Ese golpe hirió al gobernador donde más dolía. Pero todavía quedaba lo peor. El gobernador entró en su gabinete. Encontró el arca abierta. El bolsón del soldado había desaparecido. Y también habían desaparecido 2 talegos de doblones. Se preguntaron por dónde se fueron. Un labrador anciano dio una pista. Vivía en un cortijo junto al camino de la sierra. Dijo que oyó galope de un corcel fuerte. Dijo que fue poco antes del amanecer. Se asomó a la ventana. Vio un jinete. Vio también a una mujer sentada delante. El gobernador gritó: «¡Mirad las caballerizas!». Las registraron. Todos los caballos estaban en su sitio. Solo faltaba el caballo árabe. En su lugar hallaron una burla. Habían atado al pesebre un garrote enorme. Y junto al garrote había un letrero. El letrero decía: «Al buen gobernador manco. Regala este animalejo». Un soldado viejo,